Darles la bienvenida a todos una vez más. Hoy es domingo. ¿Qué fecha es? Domingo 18 de octubre. Domingo 18 de octubre. A ver, hermano Pedrito, hágame un favor. Domingo 18 de octubre de este año en curso 2020. El Señor es bueno, hermano. Él es bueno, es maravilloso. Bienvenidos a todos. Ustedes acá presentes y bienvenidos también a todos nuestros hermanos y hermanas que a través de las redes sociales van a conectarse con nosotros en diferentes partes del mundo, no solamente hoy, sino que también el día de mañana. Amén. Esta información, estas grabaciones quedan ahí para la posteridad también y esperamos que esta palabra sea de bendición a muchos en el nombre de Jesús. El tema que vamos a tratar el día de hoy es en los últimos días, amén. La semana pasada, hermanos, hablábamos sobre partes de las señales que se iban a dar en los tiempos finales, justo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. A mí me parece que lo que la palabra del Señor dice allí en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 21, he aquí yo vengo y toco a la puerta, todo aquel que abriere yo entraré y cenaré con él. A mí me parece que en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, el Señor está tocando a las puertas de la humanidad, amén. No importa cuál sea el país del mundo donde vivamos, la etnia, el lenguaje, no importa el pueblo, la costumbre, no importa la idiosincrasia, el Señor con las señales que están pasando, el comportamiento de la humanidad, está tocando a la puerta de todos y es importante que nosotros prestemos atención. Dice la palabra del Señor que la vida del hombre es como la hierba del campo y la gloria del hombre es como la neblina del campo. Amén. La hierba del campo y la flor del campo. La flor se seca, la flor se cae y la hierba se seca. Y así obviamente es también la vida del hombre. Muchas veces nos olvidamos nosotros de estas cosas, pero antes de que nos demos cuenta, la vida se nos ha ido y entonces, como dice la palabra, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero dirigir su atención a la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos a ir al capítulo 3, amén. De ahí vamos a fijar el texto central que vamos a tratar el día de hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 3. La semana pasada leíamos como texto central el texto bíblico que encontramos en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12, en donde la Escritura nos dice que dijo el Señor Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y hablábamos o nos enfocábamos en parte de las señales que de acuerdo a las Escrituras se darían en los tiempos finales. La semana pasada hablábamos sobre la aparición de desastres, sobre el hambre y las pestilencias. Pestilencias siendo sinónimo de enfermedades, sinónimo de virus, pandemias, de todas estas cosas que estamos experimentando en estos días alrededor del mundo. Hablábamos también la semana pasada que en los últimos tiempos la Escritura expresa que el amor de los creyentes se enfriaría y que por consiguiente serían indiferentes al dolor o a las necesidades de los demás. Estamos viendo, como lo tratábamos la semana pasada, una indiferencia en la iglesia en relación a la gente que está en el mundo, en relación al amor de Dios, en relación a la ferviente predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia moderna es en términos generales una iglesia fría, carente de pasión de Dios, carente del amor del Señor, carente de la vibración que solamente produce el Espíritu de Dios en la vida humana. También hablábamos la semana pasada que en los últimos tiempos la Biblia profetiza que la nación de Israel iba a volver a existir y por cerca de 2000 años en el exilio
después de casi 2000 años, allá un 14 de mayo de 1948, la nación de Israel o la moderna nación de Israel pasó a existir tal y como la conocemos hoy. También hablamos de fenómenos celestiales que se iban a dar en los últimos tiempos. Hablábamos también que este evangelio del reino iba a ser predicado a todas las naciones y de cómo estas profecías se han venido paso a paso cumpliendo a lo largo de los años, de los siglos, amén, a lo largo de los tiempos. Y hablábamos, para terminar el mensaje de la semana pasada, sobre que iban a aparecer falsos cristos y como el Señor Jesús había dicho, si te dicen aquí está, no creas, si te dicen allá está, no vayas, y diciendo el Señor que muchos iban a aparecer en su nombre, iban a venir a su nombre y cómo iban muchos a ser engañados. Eso es parte de todas estas señales que han sido escritas en las Escrituras y que se están cumpliendo por doquier. Ahora, si nosotros prestamos atención a los acontecimientos de los últimos tiempos en el mundo, muchos no les quedará duda que realmente estamos viviendo en los últimos días, lo que la palabra del Señor llama los últimos días. Porque ciertamente se ha roto el pronóstico de todo, de todos los adivinos y de todos los agoreros, que ustedes saben que siempre al final de cada año dicen, aparecen los adivinos, los agoreros, los que leen las cartas, los que leen el horóscopo, los que leen la bolita de cristal, y ya han aparecido, siempre todos los años aparecen diciendo que el próximo año va a ser así. Inclusive muchos se atreven a decir que personalidades famosas del mundo, fulano de tal va a morir, fulano de tal va a desaparecer, o esto va a pasar, o terremotos, o qué sé yo, cuántas cosas. Entonces, sin embargo, todos esos pronósticos se fueron al traste en el 2020, porque este año 2020 sí que ha sido un año lleno de acontecimientos que nadie se hubiese imaginado jamás, de todo tipo, amén. Este año 2020 fue el año que absolutamente nadie pronosticó. Escuchaba a alguien decir el otro día que no le vayan a decir, y les comentaba a ustedes, me parece, hace unos días atrás, decía él, no me vayan a decir yo no olvido el año viejo, no me vayan a cantar yo no olvido el año viejo, porque este año 2020, cuando ya sea viejo, no quiero volver a acordarme de él, decían, amén. Entonces, pero los indicadores mundiales verdaderamente describen un panorama muy sombrío para el mundo, amén, de la actualidad, en el amplio sentido de la palabra. Cualquiera que sea el lugar del mundo al cual nosotros nos vayamos, es un panorama muy, muy sombrío. Aquí en los Estados Unidos hay una nube negra sobre esta nación. En términos políticos, mucha gente se está preparando para la guerra. Medios de comunicación están diciendo que existe una alta posibilidad que pueda terminar inclusive en una guerra civil, esto de las elecciones. El actual presidente parece no estar de acuerdo con entregar el poder si pierde las elecciones, pero igual sucede en diferentes partes del mundo. Ahora mismo allá en Europa están peleando muy fuerte con el tema del coronavirus, porque ha entrado una segunda oleada del virus muy fuerte y los gobiernos están teniendo problemas porque muchísima gente ha entrado en apatía. El miedo inicial que causó lo del COVID-19 ha desaparecido en mucha gente, y mucha gente está hoy sintiéndose apática a él y ya no quieren someterse ni obedecer las leyes que los gobiernos centrales están poniendo. Entonces, allá en Europa están enfrentando serios problemas relacionados con esto. Y lo mismo pasa en Latinoamérica, lo mismo pasa en países como India, uno de los países más poblados del mundo. Serios problemas por todos lados. Entonces, ciertamente ninguno de nosotros puede determinar el momento cuando el Señor Jesucristo vendrá a la tierra a recoger a su iglesia. El mismo Señor Jesús dijo que el día y la hora nadie la sabe, amén. Solamente mi Padre, dijo Él, lo sabe, amén.
Pero con todo eso, como iglesia de Dios que nosotros somos, como creyentes en el Evangelio de Jesucristo, debemos de entender que nuestro llamado es a estar preparados en todo momento. Amén. No podemos dejar margen al error. Debemos de estar preparados en todo momento porque la venida del Señor, aunque no sabemos el día y la hora, ciertamente es inminente. El Señor Jesús nos pidió a que veláramos, a que estuviésemos preparados para su venida, porque Él viene pronto a buscar una iglesia inmaculada, una iglesia sin arruga y sin mancha en sus vestiduras, amén, para llevar a su iglesia a su reino, amén. Ahora, el que el Señor Jesús no haya regresado hasta estos momentos a la tierra a recoger a su iglesia, no debería de tomarse como que Dios no existe o como que lo que está escrito en las Escrituras es falso, sino más bien deberíamos de tomarlo como la parte de la misericordia del Señor. Por misericordia Él no ha regresado, porque no es la voluntad de Dios que ningún alma perezca, sino más bien que todos procedamos al arrepentimiento y al pleno conocimiento de la verdad. Él no viene por cualquiera, Él viene a recoger a su iglesia, a su esposa, para llevarla a celebrar la boda del Cordero. El día de hoy, amados hermanos, amadas hermanas, vamos a enfocarnos en otras señales de los tiempos que van a preceder precisamente a la segunda venida del Señor Jesucristo. Tiempos que no están en el futuro, sino que más bien están en el presente. Es importante que nosotros conozcamos y que entendamos estas cosas. Allá en Alemania, entre los años de 1933 y 1945, Hitler nombró a un hombre de nombre Joseph Goebbels como el ministro de propaganda de su partido nazi, que gobernó de 1933 a 1945 y que provocó la Segunda Guerra Mundial a partir de 1939. Y este ministro de propaganda de nombre Joseph Goebbels dijo algo que es muy conocido de todo mundo, y él dijo que repetir una mentira con suficiente frecuencia eventualmente convierte a esa mentira en una verdad. Y les comento eso porque nosotros somos bombardeados con todo tipo de mentira todo el tiempo. Somos bombardeados a través de la televisión, bombardeados a través de la radio, bombardeados a través de las redes sociales, a través de los teléfonos celulares, bombardeados en las escuelas, bombardeados por los políticos, bombardeados en las calles. En donde sea que vayamos somos bombardeados por todo tipo de mentira que es dada en tantas maneras diferentes. La misma mentira la visten de tantos colores diferentes, tanto así que al final el ser humano termina desconociendo inclusive su propia realidad. Muchos de nosotros tenemos la cabeza tan llena de tanta información falsa que nuestro cerebro ya no puede reconocer qué es verdad y qué es mentira. Ahora, por supuesto, no crean ustedes que nosotros somos la única generación que es confundida por tanta mentira. El mismo Pilato al Señor Jesucristo le preguntó que qué era la verdad, y él le respondió: yo soy la verdad y el camino y la vida. El mismo Pilato no conocía la verdad, solamente que el nivel de mentira, los decibeles de mentira han aumentado. Y ahora una enorme cantidad de personas en el mundo desconocen aún su propia realidad. Y eso usted lo puede ver en la manera como los políticos manipulan, por ejemplo, pero no solo los políticos, como el mismo evangelio es manipulado. Hay lo que se llama mega iglesias o mega churches, como le dicen en inglés, que son miles y decenas de miles de personas que asisten a escuchar a estos predicadores que manipulan la verdad, como bien lo dijo el apóstol, amén,
por ganancia deshonesta. No están interesados en la salvación de las personas, sino más bien en el dinero de la gente. Y al final terminan sirviendo en la mesa aquello que a la gente le gusta escuchar, y hay confusión por todos lados. La vida, tal y como la conocemos, se ha vuelto borrosa. Se ha vuelto borrosa. Hoy que me estoy poniendo viejo, mi vista ya no funciona de la misma manera. Hoy necesito lentes. Hasta hace 10 años yo tenía 20/20 en mi vista. Hoy ya no es así. Sin lentes la imagen es borrosa. Con lentes se me aclara, pero aún así ya no es como lo fue antes. La vista del mundo ha desaparecido, y en el mundo la gente está viendo borroso, en el sentido que ya no sabe lo que es verdad, ya no sabe lo que es mentira. Yo en nuestro servicio de anoche les comentaba, Señor le bendiga hermano Guillermo, Señor la bendiga Sister Carmen, muchas gracias, Señor me la bendiga, hermana Ceci, Lord bless you, amén. Anoche yo les comentaba que hay ciertas preguntas que nosotros no deberíamos de hacerlas, amén. Hay ciertas cosas en la vida que nosotros deberíamos ya estar claros a estas alturas qué es lo que representa. Los otros días me llamaba una persona y me decía, estoy confundida, y le digo yo, ¿por qué? No sé si votar por Trump y no sé si votar por Biden. O sea, que una persona esté confundida en cuanto a quién votar o de no votar en este mundo en el cual nosotros estamos, es un síntoma de todo lo borroso que se encuentra todo. Porque a una persona como lo es el actual presidente de los Estados Unidos, con tanta basura que él lleva sobre sus hombros, y que haya gente de buena intención que defienda eso o que vote por eso, es verdaderamente estar muy confundido. Entonces, el nivel de mentira es tan grande, el nivel de manipulación es tan grande, que la frontera entre la verdad y la mentira se ha perdido. La gente ya no sabe qué es mentir, la gente ya no sabe qué es verdad. Y por supuesto que la palabra de Dios dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer ahí en el hoyo. Amén. El profeta Isaías, no pierdan ahí 2 de Timoteo 3, porque ya vamos a leer. El profeta Isaías, conociendo esa realidad, cuando se nubla la frontera entre la verdad y la mentira, y cuando estamos hablando que se nubla y se pone borroso y no sabemos qué es verdad o qué es mentira, estamos hablando que no sabemos qué es el bien o qué es el mal. Y el profeta Isaías, hablando precisamente de esas cosas, en el capítulo 5, en el verso 20 en adelante, en el nombre del Señor Jesús dijo, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que dan por justo al impío por cohechos, y al justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, e hirióle, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, antes está su mano todavía extendida. Y esto que el profeta Isaías escribió miles de años atrás, allí en el capítulo 5 que lleva cuyo libro lleva su nombre, es lo mismo que está sucediendo en estos días.
Es muy triste la cantidad de gente buena, bien intencionada, llamando bueno a lo malo y llamando malo a aquello que es bueno. Entonces, las noticias negativas que nosotros vemos y a las que somos expuestos todos los días, amén, nos están verdaderamente mostrando si nosotros prestamos atención al detalle. Porque esa es parte del problema. Muchas veces no le prestamos atención al detalle, pero ahí están las noticias demostrándonos que los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo son difíciles y que la venida del Señor se acerca. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero acá, para darles un poquito de historia, el estado de Virginia era parte de los estados confederados, amén, que promulgaban hasta hace 150 años atrás, es decir, hasta 1865, el tema de la esclavitud. La capital del estado de Virginia, Richmond, que está a unas 70 millas al sur, desde donde nosotros estamos transmitiendo el día de hoy, era de hecho la capital del ejército confederado. Y en esta zona en la cual nosotros vivimos es donde vivía la gente más racista, los dueños de esclavos, aquellos que causaron muchísimo daño a muchísimas personas aquí en lo que hoy es los Estados Unidos. Ahora, les comento eso porque los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo son difíciles y la profecía bíblica nos está golpeando en la cara. No sé si le ha pasado a usted esto, pero con frecuencia me estoy encontrando más que antes con gente armada, con gente generalmente blanca armada. Y ya no andan las armas encubiertas, las andan así a la luz del día. Me paro en una gasolinera, allí está un blanco. He estado con gente con esas grandes banderas que dicen Trump 2020 y con las armas ahí a la luz del día, porque son blancos. Porque a los blancos andan armados y no los matan. Pero no fuera un negro armado o no sea un latinoamericano armado con el arma así, yo le aseguro que lo detendría la policía y podría haber algún tipo de enfrentamiento o confrontación. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con los tiempos en los cuales estamos viviendo. Clima crispado, amén. Tiempos que tienen que ver con mentira, con manipulación, con abuso, pero tienen que ver en el fondo con los malos sentimientos que han aflorado en la humanidad, partiendo desde el mismo corazón humano del cual la palabra de Dios habla que van a pasar. Porque tiene que ver con el comportamiento de las personas de los últimos tiempos y tiene que ver con la relación que los seres humanos van a tener con Dios en los tiempos justamente antes de la segunda venida del Señor. En la palabra de Dios encontramos las características que la humanidad en esos tiempos que van a preceder a la venida del Señor a recoger su iglesia, la palabra de Dios nos dice cómo se van a comportar, cómo se van a sentir, cómo van a actuar las personas en esos últimos días. Y hoy más que nunca, esas características pueden verse sin dificultad en las sociedades en las cuales nosotros vivimos. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 lo tienen. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 1, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor, también debes saber esto, note, debes de saber esto. Y ese debes de saber es una advertencia. Es como, mira hijo, no vayas a ese lugar, porque debes de saber que si vas a ese lugar es posible que termines en la cárcel. Debes de saber que si vas a ese lugar es posible que termines en el hospital. Debes de saber que si vas a ese lugar es posible que termines en el cementerio. Y aquí la palabra de Dios utiliza esa palabra de alerta, pero no la utiliza para nuestros hijos, la utiliza para todos nosotros, incluyendo por supuesto a nuestros hijos. Entonces le dice el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. No le quepa la menor duda a usted que estamos en tiempos peligrosos. Y dice la palabra,
porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es decir, el peligro en este caso, que es de lo que vamos a hablar hoy, o estamos comenzando a hablar hoy, el peligro no va a tener con la pandemia, no va a tener que ver con el COVID-19, no va a tener que ver con todos los huracanes en el Pacífico y en el Atlántico, no va a tener que ver con ningún desastre natural, con ninguna erupción de ningún volcán, ni con terremotos en ninguna parte del planeta. El peligro, los tiempos peligrosos van a ser generados porque en los últimos tiempos los hombres van a ser amantes de ellos mismos. Van a ser amantes de sus propias vidas, de su propio bienestar, y les va a importar un pepino el bienestar de los demás, la salud de los demás. Vea usted los políticos, tomando el ejemplo del gobierno de los Estados Unidos. Allí están peleando en esta pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado? Cerraron los negocios, cerraron las empresas, cerraron todo. Cerraron todo. Ahora mismo las aerolíneas están en serios problemas. En estos días, hace un par de semanas atrás, aerolíneas como United Airlines, American Airlines, Delta Airlines, iban a desemplear alrededor de 50,000 personas, a 50,000 empleados. Pero, según las estadísticas, no solamente iban a desemplear a 50,000 empleados, sino que iban a afectar a un promedio de 10 millones de personas, porque de 50,000 personas dependen 10 millones. Y al desemplear a estos 50,000 se quedan aguantando hambre y en la calle los otros, el total de 10 millones. Entonces, pero vaya usted allí al gobierno, y como el gobierno lo controla la gente que tiene dinero, la gente que tiene dinero está dispuesta a pasar nuevas leyes que mande dinero, pero que mande dinero a los ricos. ¿Saben ustedes que los más multimillonarios del planeta han terminado siendo los más grandemente favorecidos con esta pandemia? Usted tiene a alguien ahí como Jeff Bezos. ¿Quién es Jeff Bezos? Él es el dueño de Amazon. Él es el dueño del Washington Post y es el dueño de un montón de empresas en el mundo. ¿Quién es Mark Zuckerberg? Es el dueño de Facebook, los dueños de Google, los dueños de YouTube, los dueños de todas esas empresas. La riqueza de ellos se ha incrementado en quién sabe cuántas veces más. Pero ¿sabe quién se ha empobrecido más? Los pobres. Entonces, cuando usted habla del gobierno de Estados Unidos, ellos están dispuestos a darle mucho dinero a los ricos, pero a la gente común no le quieren dar nada. Allí ha habido un gran pleito que han tenido porque no le han querido dar otra ayuda a la gente. El actual presidente se ha opuesto, los republicanos se han puesto diciendo, no les podemos dar $600 semanales por desempleo. Es demasiado dinero, dicen los líderes republicanos. Pero darle $600 a un ciudadano desempleado es mucho dinero, pero darle 10,000 millones de dólares, darle 5,000 millones de dólares, darle 1,000 millones de dólares a los ricos, eso no es suficiente. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cuál va a ser la condición de los hombres en los últimos tiempos? Bueno, va a ser tiempo peligroso porque los hombres se van a volver amadores de ellos mismos. Note lo que dice la palabra. Los hombres en los últimos tiempos van a ser ávaros. ¿Ha visto usted la avaricia que hay en el mundo? Mire, uno de los problemas que va a tener el señor Trump si pierde la presidencia es el resultado precisamente de su avaricia. Allí está el IRS investigándolo por 72 millones de dólares de impuestos que todavía no pagó y todavía le dieron crédito. Hace poco se lo publica que Donald Trump solamente había pagado $750 de impuestos en un año. $750. Y eso es en el año que pagó. Avaricia. Por supuesto, él es un ejemplo. Hay un montón de esos ejemplos por todas partes. Amén. Entonces van a ser vanagloriosos, van a ser soberbios, van a ser blasfemos, van a ser desobedientes a los padres, van a ser ingratos, van a ser impíos. ¿Han ustedes dado una mirada a la sociedad, hermano? ¿Cómo está la sociedad? ¿Se han fijado lo malcriado que muchos niños son en estos tiempos?
malcriados, niños chiquititos y respetando a los adultos. No respetan absolutamente nada. ¿Se ha fijado como muchos padres de familia no tienen control ni siquiera de sus propios hijos? Entonces, la palabra dice, en los tiempos que van a preceder a la segunda venida del Señor, esa va a ser la condición o el comportamiento de la familia humana. Ahí en el versículo 2 dice que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. 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 Imagínense que ese versículo inicia con una serie de descripciones a los comportamientos que tendrán la humanidad en los tiempos finales. Es exactamente lo que está pasando hoy. Es decir, no debemos nosotros de ignorar la verdad que nos está tocando a la puerta. La verdad que tenemos frente a nuestras propias narices. Nosotros podemos ver los tiempos de Dios y saber que lo que el Señor ha profetizado está realmente cumpliéndose. Ese versículo, por ejemplo, nos dice que van a venir hombres amadores de sí mismos. Usted los ve por todos lados. Los ve por todos lados. Personas que anteponen los deseos personales a las necesidades de los demás. Personas que no les importa el hambre, que no les importa la injusticia, que no les importa la violencia y la muerte a la que están siendo sometidos aquellos a su alrededor, con tal que ellos estén bien, con tal que ellos tengan plata, con tal que ellos tengan poder, todos los demás les vale un pepino. Quizás el motivo central por el cual dice segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 2, hombres amadores de sí mismos, quizás en el fondo estos hombres son amadores de sí mismos por la soberbia que hay en sus corazones. Y digo soberbia porque una persona soberbia se siente superior a los demás. Una persona soberbia siente y cree que los demás deben de arrodillarse y rendirle pleitesía. Una persona soberbia cree que no hay nadie más inteligente que él, que no hay nadie con más poder que él, con más plata que él, con más conocimiento que él. Una persona soberbia realmente ha perdido el rumbo de su propia realidad. Entonces, ya sea por avaricia o por soberbia o por volverse amadores de ellos mismos, lo único que les interesa es su propio bienestar. Miren. Hay más de la mitad de la población en este planeta. Ahora mismo están hablando que existimos alrededor de unos 8.000 millones de seres humanos en el planeta. Cerca de la mitad de eso, el 50%, estamos hablando de alrededor de unos 4.000 millones de seres humanos en el planeta. Viven por debajo del nivel de pobreza, y por debajo del nivel de pobreza es que subsisten con alrededor de $1 al día. $1 al día alrededor del mundo. Ahora, ¿usted cree que todo ese altísimo nivel de pobreza es porque no hay riqueza en el planeta? No, no es eso. Es porque hay demasiada gente soberbia, amadora de sí mismo, egoísta, avara, que ha decidido monopolizar las riquezas del planeta y mete en sufrimiento y en dolor a todos los demás. Eso, amados hermanos, es muy grave. Amén. Ahora, la gente que son amadores de ellos mismos, no solamente se comportan de esa manera con los desconocidos, sino que también se comportan de esa misma manera con las personas cercanas a ellos, con los familiares y con los amigos, entre comillas, que ellos tienen cercanos a ellos. Se comportan de la misma manera. Inclusive se comportan de esa manera con sus propios padres. Porque generalmente este tipo de personas no respeta ni a sus propios padres. Ahora, el Señor en la palabra nos manda a que honremos a nuestro Padre. Y ese es un mandamiento con promesa. Porque nos dice que cuando nosotros honramos a nuestros padres, el Señor nos va a alargar nuestra vida sobre la faz de esta tierra. Pero el mundo está lleno hoy de hijos y de hijas ingratas. Amén. Porque con el pasar de los siglos, los hijos se han vuelto desobedientes a los padres, se comportan con ingratitud hacia ellos.
¿Sabe que hay mucho matricida y mucho patricida? Es decir, hijos que han asesinado a sus madres, hijos que han asesinado a sus padres en estos tiempos, de los cuales la palabra de Dios también profetiza que iban a ver en los últimos tiempos. Hay muchos hijos y hay muchas hijas que son desagradecidas. Amén, desagradecidas por todos lados. Y cuando hay hijos y cuando hay hijas desagradecidas, lo que eso es, amados hermanos, son señales de estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y lo que eso significa es que las campanas que están anunciando la segunda venida del Señor están a las puertas. Alguien puede decir gloria a Dios. Ahora, el Señor no nos ha llamado a nosotros para que nos comportemos de una manera desagradecida, para que seamos ingratos. Él quiere que nosotros seamos un pueblo con un comportamiento recto, con un comportamiento decente, con un comportamiento responsable y agradecido. El Señor quiere que honremos a nuestros padres, que seamos agradecidos con los demás, y no solamente que seamos agradecidos, sino que busquemos el bien de los demás. Esta mañana me pasó algo bien bonito. Recibí una bendición bien grande. Cuando salíamos, yo salí primero a preparar el vehículo, a meter las maletas y las cosas que, no maletas, sino las bolsas que traemos para la iglesia. Y cuando estaba afuera, el vecino que vive justamente enfrente de nuestra casa, estaba saliendo en su vehículo. Él es un creyente, es un siervo de Dios también. Y se detiene en su vehículo a media, sale del driveway de su casa, y cuando iba a doblar para la calle, él me vio y se detiene ahí en la mitad de la calle, enfrente de la casa. Y baja la ventana y me dice, good morning, pastor. Me dice, buenos días, pastor. Y le digo, good morning, brother. Buenos días, hermano. Y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, bien, ¿y usted? Bien. Y después él me hace una pregunta y me dice, are you preaching today? Me dice, ¿vas a predicar hoy? Y le digo yo, sí. Voy a predicar hoy. Y entonces extiende sus manos ahí de su vehículo, extiende su mano en dirección mía y comienza a bendecirme. Y me dice, te bendigo en el nombre de Jesús, para que la palabra pueda llegar a quien tenga que llegar. Lo que importa es la palabra. Mire usted qué cosa más bonita. Mire, y desde ahí de su vehículo, en el medio de la calle, me bendijo a mí, que estaba ahí de pie, ahí con la puerta abierta del vehículo, preparándonos para salir para la iglesia. Oiga, parte del llamado que nosotros tenemos en el Señor es también el llamado a bendecir a los demás. Mi vecino me dio una tremenda bendición. Mire, me impactó tanto que les estoy contando lo bonito que me dio el Señor ahora. Es decir, no solamente con dinero somos bendecidos, no solamente con trabajo somos bendecidos, con la palabra de otra persona que nos ama, de otra persona que nos quiere, de otra persona a la que le importamos, somos bendecidos. Y usted tiene que darse cuenta cuánta gente allá necesita su bendición. Cuánta gente allá necesita que usted los quiera, que usted los respeta, que usted les diga, estoy orando por ti. Que usted les diga, te amo. Que usted les diga, el Señor te amo, el Señor te quiere, el Señor te bendice en el nombre de Jesús. Pero tenemos que estar dispuestos a ser usados por el Señor. Amén. Imagínense las transmisiones que hacemos a través de las redes sociales. Amén. La gente que nos ve no tiene ni idea el trabajo que nos cuesta, o la responsabilidad que es, o la intención y el amor con el cual lo hacemos. Pero no es necesario que se den cuenta. Lo hacemos por amor. Lo hacemos porque esa es la voluntad del Señor. Lo hacemos porque somos agradecidos. Yo en ningún momento me pongo aquí en las redes sociales a decirle a la gente, mire usted que me está viendo, ahí hay alguien que tiene cáncer y envíe un cheque de $1,000 a esta dirección y a este P.O. Box y se le va a quitar esa enfermedad.
Porque el dinero no tiene absolutamente nada que ver con la bendición del Señor. La bendición del Señor es gratuita. ¿Y qué dice la palabra? De gracia recibiste, de gracia da. ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Hay una infinidad, hay un quinimil de temas que podríamos estar hablando. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Porque ciertamente las campanas están sonando. Faltan 5 para las 12 en el reloj del Señor. El Señor puede realmente aparecer en cualquier minuto. Y es importante que nosotros tengamos un llamado de alerta, un llamado al arrepentimiento, un llamado a cambiar nuestras actitudes, un llamado a no ser parte de esa corriente pagana, de esa corriente violenta, de esa corriente de mentira y de manipulación en la cual transita el mundo. Que nos alejemos de eso, porque el mundo está viajando a un lugar de oscuridad y el Señor no quiere que nosotros vayamos en esa misma dirección. Amén. Entonces, el mundo hoy en día está lleno, como bien lo expresa la palabra en el versículo 3. Vea lo que dice el versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Está lleno de gente que aborrece lo bueno. Hoy en día la gente no solamente tiene un concepto alto de ellos mismos, superior a los demás, pero están hundidos en la maldad y muchos están buscando la maldad. Vean por qué han incrementado tantas pandillas. Han incrementado tantas pandillas, han incrementado grupos de narcotráfico. Es decir, acaban de salir la noticia, no sé cuántos miles de toneladas de cocaína incautaron a un cartel, al cartel de Sinaloa en México. Pero la noticia no era que le habían incautado esos cientos de no sé cuántos toneladas de cocaína al cartel de Sinaloa en México, sino que la noticia era que el Chapo está preso, condenado a cadena perpetua, y el cartel que él dirigió está produciendo hoy más cocaína que la que producía cuando el Chapo estaba al frente del cartel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque la maldad se multiplica, porque la avaricia se multiplica, porque el odio se multiplica, porque la oscuridad se multiplica. Amén. Y esas son señales de que la venida del Señor, amados hermanos, está a las puertas. No debemos de equivocarnos, no debemos ¿cuál es la palabra que estoy buscando? De creer que no va a pasar nada, de confiarnos. No debemos de confiarnos, porque a la hora que menos pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y muchas veces nosotros descuidamos nuestra propia salvación y eso es un error muy grande. Entonces, el mundo de hoy está lleno de gente que para conseguir lo que ellos desean no toman en cuenta a Dios, no consideran a Dios. El ser humano está dispuesto a calumniar, a ser cruel con todo el mundo. Miren, hermanos, dan asco las redes sociales. Dan asco. Usted no puede poner usted una opinión en las redes sociales porque le cae una tonelada de estiércol encima. Le caen insultos de todo tipo. Amén. Y toda esa violencia verbal, toda esa violencia manifestada en palabras obscenas, ridículas, insultantes, son promovidas por los gobiernos de la tierra. Imagínense todo el odio y todo el insulto y toda la violencia que promueve Donald Trump. Presidentes como los que nosotros tenemos en muchos de nuestros países, comenzando con el mío propio, que lo único que producen es violencia, insulto. El presidente de El Salvador diciendo que la gente en la Asamblea Legislativa, malditos, les dice, 3 veces malditos. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos el permiso para maldecir ni siquiera al diablo. Ningún ser humano tiene permiso para maldecir, ni siquiera a Satanás. Porque eso de maldecir es algo que le pertenece solamente a Dios. Y cuando un presidente maldice, imagínese toda aquella gente que le cree a él.
cómo eso se multiplica. Las redes sociales son lugares muy violentos, muy dañinos, que nos roban la paz, que contaminan nuestro espíritu. Pero eso es así porque es parte de las señales de los últimos tiempos. Y nosotros debemos de estar conocedores de esto. Cuando veáis estas cosas pasar, dijo el Señor, no os asustéis, sino más bien erguíos y le alzad vuestros brazos al cielo, porque vuestra redención está cerca. Es decir, esa violencia verbal, esos insultos, esos hijos que pierden la gracia y se vuelven desgraciados al no agradecer y al no respetar a sus padres, son señales de que la venida del Señor está a las puertas. Esos hijos desobedientes que no acatan el consejo de sus padres. Esos hijos que piensan que ya lo saben todo y porque ya no dependen económicamente de sus padres pueden hacer lo que les da la gana. Tarde o temprano el Señor de los cielos les va a pasar la cuenta. Pero eso también es parte de las señales de estos últimos tiempos. No solamente los terremotos, las hambres, las pestilencias, no solamente el dolor, la violencia, no solamente las guerras entre naciones y nación contra nación, son señales también. Estos comportamientos de las personas en el mundo son parte de las señales de los últimos tiempos. Estos malos comportamientos de presidentes y de líderes políticos en muchos países del mundo son parte de las señales de los últimos tiempos. Nosotros debemos de saber y sabemos que Dios es bueno. Pero cuando aborrecemos aquello que es bueno, estamos aborreciendo a Dios. El ejemplo de un hijo. Un hijo que aborrece a sus padres, amar a sus padres es bueno. Hay muchos padres que han cometido errores, está bien, pero en ningún momento, por muy grande que haya sido el error del padre, el hijo tiene el derecho o el permiso de aborrecer. No tiene el permiso. Más bien tiene la orden y el mandamiento de honrarlo. Si no lo ama, no lo ame, pero no lo deshonre. Deje que el Señor se encargue de eso. La palabra del Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. ¿Cuántas veces hemos querido vengarnos nosotros por nuestra propia cuenta? Pero no nos es permitido. El Señor se encarga de la venganza. Dios es bueno, pero cada vez que nosotros aborrecemos lo bueno, estamos aborreciendo a Dios. Cada vez que desechamos lo bueno, estamos desechando al Señor. Cada vez que somos desobedientes, estamos siendo desobedientes a Dios. Todo lo que de acuerdo al ser humano es bueno o es correcto es relativo. Es relativo al pensamiento de esa persona. Es relativo al sentimiento, a la actitud y al conocimiento de la persona que está emitiendo su opinión. Para muchos, allá afuera, una mentira depende. Una mentira puede ser una mentirita o puede ser una mentirota. Puede ser blanca o puede ser negra para los hombres. Porque las mentiras para los seres humanos son relativas a la condición de cada uno. Pero en la Biblia una mentira es condenada. Una mentira es condenable. Una mentira es una injusticia. Una mentira no hay grandes y no hay pequeñas. No hay blancas y no hay negras. Una mentira es una mentira. Porque de una misma fuente no puede salir agua sucia y no puede salir agua blanca o agua limpia. Entonces, delante del Señor o para el Señor, esa manera de que nosotros los seres humanos vemos las cosas no existe. No, el Señor me va a perdonar. No. Usted no sabe si va a tener tiempo que el Señor le perdone. Usted no sabe si va a tener tiempo de arrepentirse. Y además de eso, como expresaba nuestra hermana Sandra anoche, amén, que esto es una realidad. El Señor puede perdonar sus pecados, pero nunca va a quitar las consecuencias de su error.
por sus consecuencias usted va a tener que pagar. Entonces, los cristianos somos llamados a permanecer firmes, aunque el mundo aborrezca lo bueno, aunque el mundo no le tenga temor a Dios, aunque el mundo rechace al Señor. Nosotros, los hombres y las mujeres de fe, debemos de permanecer firmes en la fe, buscando el Espíritu de Dios en todo momento y en todo lugar. Yo mando, dice el Espíritu de Dios, a que los hombres y las mujeres de fe levanten en todo tiempo y en todo lugar sus brazos santos, sus brazos de fe al cielo, a dar gracias al Señor, porque para eso nosotros somos llamados. No somos llamados a tambalear, no somos llamados a creer hoy y a no creer mañana. Somos llamados a permanecer firmes en la fe, porque no es el que comienza, es el que termina la carrera, el que heredará la corona de justicia. Debemos de buscar a Dios en todo momento. En la presencia de Dios podemos refugiarnos del mundo. En la presencia de Dios podemos alejarnos del mundo de maldad, de mentira, de engaño, y podemos vivir de una manera que sea agradable al Señor. No como el mundo quiere que nosotros vivamos, sino como Dios quiere que nosotros vivamos. El versículo 3 nos dice, 2 de Timoteo 3:3, que los hombres en los últimos tiempos van a ser sin afecto natural, van a ser implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, van a ser traidores, van a ser impetuosos, van a ser infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. Traidores. Las personas en el mundo se aman más a ellos mismos que a Dios. Aborrecen lo bueno, pero no solamente eso, sino que aman los deleites del mundo más que a Dios. A esa gente que ama más los deleites del mundo que a Dios, la palabra les llama traidores, porque no buscan el bienestar de su alma, sino que buscan satisfacer los deseos temporales del pecado, los deseos temporales de la carne. No se detienen en ningún segundo a pensar en las consecuencias de su pecado. No analizan el tipo de semilla que están sembrando para su propio futuro. No se dan cuenta que tarde o temprano el futuro les va a estar tocando a las puertas, y entonces van a llorar. Y entonces van a lamentar porque no quieren, en los momentos que están disfrutando de los placeres del pecado, no quieren escuchar razón. Y la palabra de Dios nos dice que de ese tipo de personas va a estar lleno el mundo en los últimos tiempos. Porque en el fondo lo que estas personas hacen es traicionar a su propia alma, traicionan su propio espíritu, le dan rienda suelta a sus deseos carnales más bajos. Y eso es grave. ¿Saben ustedes que hay mucha gente, inclusive en la iglesia, que dice buscar a Dios solamente para ser visto de los demás? Hay gente que le gustan que crean que es el que más ora, que es el que es más espiritual. Hipócritas, dice la palabra, hipócritas. Nosotros debemos, amados hermanos, de darnos cuenta que Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Cuando nosotros adoramos a Dios, debemos de adorarlo porque esa adoración sale verdaderamente desde nuestro interior. Sale verdaderamente de nuestro espíritu. Nosotros debemos de evitar buscar el favor de los hombres y debemos de aprender a servir a nuestro Señor por lo que el Señor es y por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas, no porque lo que Él me va a dar. Hay mucha gente por ahí poniéndole condiciones al Señor. Señor, si me das esto, te prometo que te voy a servir. Señor, si salvas a fulano, te voy a servir. Usted no le puede poner y no le debe de poner condiciones a Dios por nada.
Ya Él hizo suficiente, aunque Él no hiciera absolutamente nada por mí. Lo que Él iba a hacer ya lo hizo 2000 años atrás, y eso debería de ser más que suficiente para yo darle una adoración sincera, una adoración limpia al Señor, porque después de todo lo único que yo le puedo dar al Señor es eso, adoración. Adoración es lo único que Él no se puede dar a Él mismo, y es lo único que Él desea de mí. Y es lo único que Él desea de usted. Pero cuando yo soy intemperante, cuando yo soy amador de mí mismo, cuando soy soberbio, cuando soy cruel, cuando soy todas estas cosas que describe la Escritura, le estoy dando la espalda al Señor. Dios, el Señor, nos ha ofrecido la vida eterna. Es un regalo que sobrepasa toda comprensión del pensamiento humano. Y lo más increíble es que nos lo ha dado gratis, gratuito. Amén. Entonces, es solamente un tema de justicia que nosotros deberíamos de aprender a poner al Señor en primer lugar de nuestras vidas. Amén. En el altar de su vida, ese altar no debe de existir ahí para su esposa, perdónenme esposa. No debe existir ahí para su esposo, perdónenme esposo. No debe de estar ahí para sus hijos o sus hijas. O para sus padres. En ese altar solamente debe de estar Jesús. A nadie más debe de usted adorar. Hay mucha gente que pone sus carros en ese altar, sus cuentas de banco en ese altar, sus trabajos en ese altar, su fama en ese altar, su poder político en ese altar, su poder religioso en ese altar. No. En ese altar solo debe de estar Jesús. Solo debe de estar el Señor, porque de otra manera es abominación, es decir, es pecado. Amén. Entonces, nosotros debemos de aprender, buscar, someternos completamente a la voluntad del Señor y servirle con un corazón limpio. Ahí en el verso 5, en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de comportamientos que no necesariamente son manifestados como negativos. Hay mucha gente, entre comillas, de fe que tiene apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Pero con sus hechos niegan la eficacia de ella. Es decir, con sus hechos niegan a Dios, con sus hechos niegan las Escrituras, niegan la palabra del Señor. Amén. Porque mucha gente que se comporta de esa manera, en el fondo son ávaros, son crueles, son impetuosos. Sus obras son manifiestas y claramente sabemos que quienes practican estas cosas no tienen al Señor en su corazón. En esto conocerán que sos mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Entonces, muchas veces estas personas que no colocan al Señor en el primer lugar de sus vidas, tienen apariencia de piedad. ¿Cuánta gente asiste a las iglesias con apariencia de piedad? Pero sus vidas son una negación total y completa de la piedad divina. Aquellos que imitan podrán engañar a muchos, podrán mantener oculta delante de los hombres su verdadera personalidad, pero la palabra del Señor dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto debajo de los cielos que no haya de ser manifestado. Hay muchos hijos y muchas hijas del diablo que pretenden tener una apariencia de piedad, pero que la palabra del Señor dice que van a ser descubiertos. Y eso se va a dar mucho más en los tiempos finales. Amén. El Señor nos dice que nosotros debemos de evitar a aquellos que pretenden tener apariencia de piedad. Debemos de prestar atención. Amén. Y debemos de evitarlos porque, como lo dijo el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. El Señor nos pide que evitemos a las personas que hacen maldad.
Nos pide que no nos contaminemos, no nos dejemos contaminar en nuestro espíritu. Nos dice que no debemos de participar con aquellos que aborrecen a Dios. Nos dicen que no debemos de estar tiempo con aquellos que ofenden al Señor, porque eso termina contaminando nuestro propio espíritu, nuestra propia vida y nuestra propia relación con el Señor. Es por eso que yo les decía anoche, nosotros si de verdad vamos a ser cristianos, tenemos que estar dispuestos a caerle mal a las personas. Porque mucha gente no entiende eso, mucha gente quiere estar aquí y vivir en el mundo. Y usted no puede estar en la iglesia y ser parte del mundo, no puede, porque entonces ofende al Señor y esto le va a pasar la factura. Amén. El Señor ha manifestado y ha dicho que a las personas que aparentan tener piedad les va a pasar la factura y van a tener que dar cuenta de sus actos. Amén. Y que pueden seguir engañando, se pueden seguir mintiendo a ellos mismos y siendo engañados, pero tarde o temprano todo sale a la luz. Amén. A los hijos de Dios, a las hijas de Dios, el Señor no quiere que nadie los engañe. Eso dice Mateo 24:3. Mirad que nadie os engañe. No debemos de permitir ser engañados. Pero por supuesto, para que nadie no nos engañe, tenemos que estar conscientes de nuestra propia realidad. Amén. Ahora, de acuerdo a la palabra del Señor, debemos de ser instruidos en el conocimiento de la palabra. El profeta Oseas dijo que el pueblo de Israel había sido destruido porque le hacía falta conocimiento. Le hizo falta conocimiento. Y mientras usted y yo no tengamos conocimiento, vamos a ir de peor en peor, de mal en peor. Y el Señor no quiere eso. Estamos ciertamente viviendo momentos muy complicados en el mundo. Momentos muy peligrosos. Si usted no conoce la verdad, pregunte a gente de confianza y a gente en quienes usted comprende que verdaderamente entienden su propia realidad. No nos dejemos engañar, no nos dejemos ser arrastrados por las corrientes de este mundo. Es muy peligroso, y no solamente del mundo, sino la misma iglesia. Hay muchas facciones dentro de la iglesia que están siendo afectadas y arrastradas por el pecado y la contaminación del mundo. Nosotros debemos de tener cuidado, El Señor tarda su venida, sí, pero muy pronto, dice la palabra del Señor, muy pronto lo vamos a ver. Muy pronto, antes que menos lo pensemos, antes que menos nos damos cuenta, el Señor va a aparecer en las nubes. Así lo expresa la palabra. Dice que va a aparecer en las nubes y que todo ojo lo verá. Entonces, hermano, que sirva esta palabra como una palabra de alerta. No se confíe. Nosotros somos eternos si es que nos mantenemos en la gracia del Señor. Y si es que el Señor nos lleva con Él. Pero la realidad de las cosas es que esto que nosotros conocemos como la vida es temporal. Y esto se puede terminar en cualquier momento. Esa preciosa esposa que usted tiene puede dejar de ser en cualquier segundo. Esos preciosos hijos que usted tiene pueden dejar de ser en cualquier segundo. En un abrir y un cerrar de ojos. Alejémonos del pecado. Hagamos el bien. Amemos a Dios. Honremos al Señor. La palabra nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y si vamos a honrar a nuestros padres, es mucho más importante que honremos al Señor. Honrémoslo con nuestros pensamientos, honrémoslo con nuestras palabras, honrémoslo con nuestros actos, honrémoslo con nuestras vidas. Que Él no se sienta avergonzado allá afuera de que los demás señalen y digan, y este es hijo de Dios. Como quien dice, este pedazo de basura. Este pedazo de estiércol. No, que el Señor se sienta honrado por nosotros, en donde sea que nosotros vayamos. Tomemos en cuenta, hermano, el Señor está a las puertas y ahí están las señales. La palabra de Dios dice que el amor de muchos se va a enfriar y el amor de muchos se va a terminar, y eso ciertamente está pasando, pero no permita que el amor del Espíritu de Dios en su vida se apague. No permita que la llama se apague, porque al final usted es la única persona que puede darle viento ahí
para que esa fogata no se apague, que se mantenga encendida, que se mantenga llena. No sea de las 5 vírgenes que tenían el alabastro vacío, seamos de las 5 vírgenes que tienen su alabastro lleno, en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie, hermanas. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios,